Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a todos. La clase de Torah, las verajot de la ciudad sean Leilun Ishmat, de Sara Bat Margarita, Ruach Hashem, de Mijaina Beganayde. Amén. Cuentan que en una ocasión llegó una persona con el Rab y le dijo: Jajam, ya no puedo más. Hay un ambiente en mi casa insoportable. Todo es tensión, gritos, irritabilidad, mal humor por cualquier cosa. Entonces el Jajam le dijo: a ver, cuéntame, ¿cuántos son ustedes? 2. Le dijo: Jajam, vivo solo. Cuando a uno le falta paz mental, le falta tranquilidad, créanlo, aunque esté solo, puede estar de malas, puede estar irritable, todo el tiempo con tensión. ¿Qué dice la Torah sobre eso? Los jajamim y la ciencia, los doctores, todos nos dicen hoy en día que muchas de nuestras limitaciones realmente vienen desde adentro de nosotros. Son prácticamente reparables, pero no tenemos las estrategias correctas para poderlas combatir. Hay mucha gente que dice: no soy capaz de controlar mis emociones, no puedo cambiar mi temperamento, no puedo llevarme bien con la gente, no puedo hacer amigos. ¿Qué pasa realmente? Si tú tuvieras la capacidad de cambiar, vamos a hacer la pregunta, ¿la tienes? Porque es muy fácil decir, bueno, si tuviera yo, pero ¿la tienes? ¿Tienes la capacidad? ¿O no existe? Hay gente que quizá nació con estas barreras emocionales que no se pueden quitar. Si Dios se apareciera un día, así como con el rey Salomón, en una visión, en un sueño, una profecía, y te dijera: pídeme lo que quieras, ¿qué le pedirías? ¿Qué le pedirías? Sabiduría. No, sabiduría no, porque usted ya se sabe el caso de Shelomo Amelech. No, real, nosotros. Salud y dinero. ¿Qué pediríamos? Tranquilidad. Alguien pediría salud, Dinero. Paciencia. familia, Tranquilidad. ¿no? Paciencia. Lo que se conoce como salud, dinero y amor. Son las tres. Todo el mundo, o el 99% del mundo, pensaría en esas tres. Y no están equivocados, porque son muy valiosas. El dinero es muy necesario, la salud, obviamente, ni se diga, la familia es lo principal. Pero si no tienes paz interna, si no tienes tranquilidad, puedes tener todo eso que acabamos de mencionar, Y no gozarlo. no nada más no gozarlo, No verlo. usarlo como algo en contra tuya, y ahora estás nervioso porque tienes dinero. ¿Entendieron? Estás nervioso porque la familia te pone nervioso. Tal vez tengas salud, físicamente hablando, pero ¿qué tanta salud mental posees? Si uno no tiene paz y tranquilidad, no tiene absolutamente nada, porque todo lo que tiene no vale. Nosotros decimos en la tefilá 3 veces al día, 19 bendiciones en la amidad, en la mañana, en la tarde y en la noche. Y pedimos de todo. Comenzamos pidiendo desde sabiduría hasta perdón, hasta refuah shelema, pedimos buen sustento, pedimos hasta el Mashiach, todo pedimos. Pero sellamos con una bendición extra, otra petición que se llama Sim Shalom. Danos paz. ¿Qué tipo de paz? No es solamente la paz en Medio Oriente, no es solamente la paz en Rusia y Ucrania, no es la paz en la Ciudad de México, que también está para llorar. Vean las noticias de hoy.
No nada más hablamos de eso, hablamos de shalom, de estar en paz. Nosotros mismos, si uno no tiene paz, no puede disfrutar absolutamente de nada. ¿Cómo se consigue eso? La primera opción, en la que pensamos todos, si todas las piezas se acomodan bien, voy a poder vivir en paz. Si las piezas no se acomodan bien, no puedo tener paz. Vamos a analizar un versículo muy interesante, sabido, pero analizarlo bien, sobre uno de los episodios más tensos del rey David. El hijo de David Amelech, Absalom, armó una rebelión en contra de su padre para proclamarse rey. Quería matarlo. En vida del papá, no importa. Y si hay que matarlo, Lo iba a matar. pues que así sea. No importa, él quiere ser rey. David, para evitar fallecimientos de gente inocente, un daño mayor a la ciudad, se escapa del palacio, se escapa de Jerusalén. Y en el camino, un individuo llamado Shimei ben Gerá lo empieza a insultar, lo empieza a maldecir, le arroja piedras, le dijo cosas espantosas, le dijo: tú eres un asesino, cometiste adulterio, vienes de Moab, eres enemigo de Israel, eres abominable. O sea, todas esas no las dije yo, no son ejemplos míos, son realmente lo que dijo Shimei ben Gerá sobre David. Con David estaba una persona muy cercana que se llama Abishai ben Zeruya. Su sobrino. Abishai ben Zeruya dice las siguientes palabras: Lama yekalela keleva metaze Adonai Amelech. ¿Por qué este perro muerto maldice al rey? O sea, diciendo, ¿quién es este tipo o quién se cree para maldecir a David, el rey de Israel? Dame chance, permíteme, ahorita mismo voy a ir y lo voy a decapitar. Le voy a arrancar la cabeza. Vayomer Amelech, Mali Belahem. ¿Qué tengo yo contra él? ¿Qué tienen ustedes contra él? Aquí no está pasando nada. Él no está pasando, no está haciendo nada. Hashem amarlo kalel. Dios lo mandó A insultar. a que me diga todo esto. Y David le perdona la vida momentáneamente. Este hombre merecía la muerte porque insultó al rey. Según la ley merece morir. Dice David: no va a morir. Y cuando se acaba la rebelión y David regresa al palacio, ahora sí, ¿no? Ya, mátalo. Dice David: no, aquí no se le va a hacer nada. Solamente cuando iba a morir David Amelech le dice a su hijo Shelomo: ahí te lo encargo. Ahí te lo encargo. ¿Qué quiere decir? David tiene un autocontrol impresionante, a tal grado de decir: a mí este cuate no me mueve No me ofende. en lo más mínimo, cero, ni un milímetro. No estoy molesto, no estoy enojado, todo viene de arriba. ¿Cómo puede David lograr esto? ¿Cómo puede lograr este autocontrol? Que no te molestes ni siquiera, nada, cero. Pues vamos a tratar de entender cómo funciona esto. Cuentan que un abuelo de una tribu india estaba platicando con su nieto y le dijo: querido nieto, te voy a transmitir la sabiduría de la vida. Cada ser humano tiene dentro de él dos lobos. Así le dijo el indio. ¿Cuáles son? Uno de ellos es completamente negativo. Es un lobo peligroso que incita al enojo, a la tristeza, al miedo, al desprecio, a la confusión, a la culpa, a la vergüenza y al odio. Y el otro lobo es el bueno. Él motiva
a la dicha, al agradecimiento, a la tranquilidad, la esperanza, a la motivación y al amor. Le dijo el nieto: Saba, abuelo, ¿cuál de los lobos es más poderoso? Le contestó el abuelo: depende a cuál alimentes más. ¿Cómo conocemos? Traduzcan esto a la cultura popular judía. ¿Quiénes son esos lobos? Es el instinto del bien y el instinto del mal. El instinto del mal te jala a todo esto negativo, el instinto del bien a todo lo positivo. ¿Quién es más poderoso? Al que tú alimentes más. Porque también en eso tenemos parte de libre albedrío. En sentimientos, en emociones y no solo en actos. Dice la Torá: no puedes codiciar lo que tiene el otro. No puedes odiar a un compañero. Tienes que amar a tu prójimo. ¿Qué te está ordenando? Sentimientos, no solamente acciones. Quiere decir que tienes el poder de dominar también esta parte de ti mismo. Llega la Torá y habla de la paz interior, paz mental, serenidad, autocontrol. Lo alem, alguien sufre la muerte de un pariente cercano. ¿Cuál sería una reacción aceptable, entendible, comprensible? Tristeza y dolor. Que uno esté triste, que llore, que tenga dolor, Que se queje. pero puede haber más. Y sería entendible. ¿Qué pasa a alguien, dice la Torá, si al enterarse de la noticia del fallecimiento de su familiar, se arranca el cabello de la desesperación? O se rasguña la piel. ¿Nosotros lo culparíamos? Olvídense de los pesuquim. ¿Nosotros lo culparíamos? No. ¿Por qué no? Que es su dolor. Porque está desesperado, está muy dolido. Llega Dios y dice en la Torá: Bani matem la Hashem elokejem. Ustedes son hijos de Dios. Y por lo tanto, lotit godedu, no se pueden rasguñar. Lotasimu korjaben enejem, no se pueden arrancar el cabello, lamed, por algún muerto. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Hasta acá, un control. Tienes que tener control. autocontrol. No puedes perder la cabeza. Sí te vamos a dar un espacio y un tiempo para llorar, Lutos. para poder sentir tu duelo, pero no te puedes ir al extremo. No te puedes perder en el dolor y en la desesperación. Eso está prohibido por la Torá. Ahora, ¿cuál sería el nivel ideal? La cima. Lo máximo a lo que uno podría aspirar. Dice la historia, Rab Chaim Mivolojin, el alumno del Gaón de Vilna, estaba con su hermano, Rab Zalman Mivolojin. Ambos eran grandes jajamín, grandes tzadikim. Una vez estaban caminando por la calle cuando un individuo los empezó a insultar. Siguieron caminando y Rab Chaim ve a su hermano Rabbi Zalman llore y llore. Se sorprendió y le dijo: oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De qué tanto te sentiste mal? Ya, un insulto. No es el fin del mundo, no le hagas caso. No te puedes deprimir por eso. Le dijo Rabbi Zalman: hermano, obviamente no me ofendí. Obviamente, eso no está en juego. Yo estoy llorando por otra razón. ¿Por qué estoy llorando? Le dijo Rabbi Zalman: porque no llegué al nivel óptimo que Dios pide de nosotros. ¿Cuál es ese nivel? Que no solamente no te ofendas, que estés tranquilo e incluso llegues a estar contento con lo que te pasa. Desearle refuah shlema al otro. Eso es otro nivel. Contento. ¿Qué es contento? Dice la Gemara: Ane'elavim be'enan olvim.
aquellos que son insultados, ofendidos, humillados, pero no humillan de regreso. Shom'im herpatam, escuchan el insulto. Benan meshivim, no lo contestan. Osime ahavá, siguen haciendo las cosas por amor. Besemejim beisurim, y están contentos con esa mala situación. Sobre ellos, dice la Torá, son los queridos de Dios. Si tú llegas a ese nivel, donde no te afecta, estás bien y estás hasta contento, eres el querido de Dios. Esto parece una utopía, una fantasía. ¿Quién puede llegar a estar contento con algo así? Alguien te hizo algo, que te pidan que no te ofendas, ya está difícil. Que te pidan que estés tranquilo, más difícil. Ahora que te pidan que estés contento, ¿cómo vas a estar contento? Por eso, solamente pocos pueden entrar en esta categoría de ser miembros del club de los queridos de Dios. No todos pueden llegar a entrar. Dice Maimónides, hablando de Moshe Rabbenu. Moshe Rabbenu, durante toda la historia que nos cuenta la Torá en el desierto, siempre trató de ser positivo, de guardar la calma. Cuando Dios le decía, ya voy a destruir a todos, ¿qué hacía Moshe? Se ponía a rezar, se ponía a pedir, le daba otra perspectiva al asunto. Le decía, no, mira, Hashem, no los destruyas, ¿qué van a decir? Van a hablar, no nos conviene, van a hablar mal de ti. Siempre trataba de ser positivo, de que no lo afectara. Llegó una ocasión donde Akadosh Baruj Hu le dice a Moshe, tienes que hablarle a la roca para que dé agua. Y no le hizo caso. ¿Qué es lo que pasó? Dice la Torá, el pueblo empezó a retar a Moshe. Empezaron con reclamos, con quejas, como ya habían hecho en otras ocasiones. Pero esta fue distinta. ¿Por qué? Porque dice Moshe Rabbenu, Shim Unah Morim, escuchen ahora, rebeldes, cómo de esta roca voy a sacar agua. Y golpea la roca. No una, dos veces. Al final todo el mundo tomó y todos sabemos que por este error Moshe ya no entró a Israel. Le preguntas a la mayoría de la gente, ¿cuál fue el error? Te dicen pegarle a la roca. ¿Qué le dijo Dios? Háblale. Y en vez de hablarle, le pegó. Dice el Rambam, no fue ese el error. El error fue que Moshe Rabbenu natá que la pe acabas. ¿Qué es eso? Se enojó Moshe Rabbenu. Y por eso les dijo, escuchen ahora, rebeldes. Y eso es un Hilul Hashem. Es profanar la imagen de Dios. Porque todo el mundo aprende de Moshe, de sus movimientos, de sus palabras. ¿Cómo? Si Moshe Rabbenu se enoja, si él pierde la cabeza, ¿qué puedes esperar de mí? Cualquier cosa. Si Moshe se enojó. Pero ¿cuántas veces encontramos que Moshe perdió el control? En 120 años. Una vez. Y le costó carísimo. Dios quiere que siempre estés con un control absoluto de tus emociones. Si yo les pregunto, ¿cuál fue la acción más increíble de Rachel y Menú? ¿Cuál fue? La que se dio al esposo. Dale los secretos. Hago una encuesta. ¿Todos dicen lo mismo? ¿Sí o no? Yo voy a decir otra cosa. Todo el mundo dice, la acción más grande de Rachel fue que Jacob, el patriarca, trabajó 7 años para casarse con ella. Llegó el día de la boda y le dice el papá, ¿qué crees? No vas a entrar tú a la jufá, va a entrar tu hermano. Y entonces Rachel se pone a pensar, oye, ¿qué va a pasar? Jacob ya le latía que mi papá lo iba a engañar.
Por eso él y yo acordamos unas señales, unas claves. Cuando mi hermana no se sepa las claves, se va a penar frente a todo el mundo. Entonces Rachel, como dicen ustedes, en un acto de heroísmo impresionante, le entrega las claves a su hermana. Y entonces Jacob no se da cuenta de que le cambiaron a la novia. No había luz, hay muchas cosas que explican los jajamim. Y se termina casando Jacob con Lea. ¿Es la acción más grande de Rachel, sí o no? No. No, yo tengo otra. ¿Por qué está usted en contra de nosotros? Yo tengo otra extra. Que no tuvo celos. Van a ver. No, otra. Escuchen la Biblia. Pasa el tiempo. Al final se casa también con Rachel. Trabaja otros 7 años. Y Lea empieza a tener hijos. Rachel no puede tener hijos. Un día llega Reubén, el hijo mayor de Lea, con unas flores para su mamá. Y le dice Rachel a Lea: oye, ¿me das un poquito de flores? ¿Me repartes unas de las flores que te trajo tu hijo? Escuchen la respuesta de Lea. Amad, kahteje tishi. ¿Te parece poco haberme quitado a mi marido? Belakahat gam edudae beni. Y ahora quieres también las flores de mi hijo. A ver, vamos a analizar. ¿De quién era? Analicen qué acción es más grande. La vez pasada que Rachel le dio las claves a la hermana, ¿por qué lo hizo? Para que no se avergüence la hermana, Jacita. Ok, lo entiendo, está grandioso. Tiene esta motivación, mi respeto, Rachel. Fantástico. Pero ahora, Lea, por unas flores, le está diciendo: ¿te parece poco que tú me quitaste a mi marido? ¿Yo te quité? ¿O tú me quitaste a mí? ¿Quién le quitó el marido a quién? ¿De quién era el esposo en un primer instante? De Rachel. Y ella le está diciendo: tú me quitaste a mi esposo. ¿Qué le contestó Rachel? Nada. Nada. No le dijo: ¿de qué hablas? ¿Estás loca? No le dijo nada. Rachel tranquila. No le mueve. Le dice: no te preocupes. Por eso esa noche va a estar contigo. Empiezan a platicar. Pero no hay una queja. No hay un reclamo. ¿Qué tiene Rachel? Autocontrol. Una paz mental. Un control absoluto, impresionante, que a mí se me hace más que la vez pasada, que la otra. No sé ustedes, cada quien a su criterio. ¿Qué pasa con Jacob? Jacob amaba a Rachel más que a Lea. Eso lo dice la Torah. En una ocasión Jacob pierde el control, pierde esa serenidad. Una vez. ¿Cuándo? Cuando le dice Rachel a su esposo: Habali banim, dame hijos, porque si no estoy como muerta. Así le dice Rachel. ¿Qué significa dame hijos? Reza por mí. Así explican los jajamim. Reza por mí. Tu papá tampoco podía tener hijos con Ribka. ¿Y qué hizo? Rezó. Reza por mí. ¿Qué le contesta Jacob? ¿Qué soy Dios? Atájate Elohim. ¿Qué acaso yo soy Dios? Yo soy Dios que te ha impedido concebir. Yo no soy Dios. Dicen los jajamim algo fuertísimo. Amarlo a Kadosh Barujú. Le dice Dios a Jacob Avinu: ¿qué acaso así se le contesta a una mujer que está sufriendo? ¿Cómo le dices eso? Vas a ver cómo en el futuro ella va a tener un hijo y todos los tuyos se van a postrar ante el suyo. Yosef. Que sabemos que es Yosef. Un momento en el que Jacob
perdió la serenidad, contestó feo y vean cuánto le costó. ¿Cuántas veces le han contestado feo a sus parejas? No tienen que decir. ¿Saben por qué no tienen que decir? Yo que todas las mujeres tienen la cuenta exacta. No sé si los hombres también. No tenemos memoria, es lo que pasa. A veces no tenemos paz mental porque las cosas no salen como queremos. Como con David, como con Jacob, como con Moshe. Ahí hay que recordar que Dios está con nosotros. Pero también hay otra faceta de la que quiero hablar. ¿Qué pasa con esa frase tan triste que provoca tanta tristeza en tantas personas del pasado? ¿Por qué lo hice? Hubiera hecho las cosas diferente. Mi vida hubiera podido ser otra si yo hubiera tomado otras decisiones. Y hay gente que vive con eso todos los días de su vida, o las noches. En vez de contar borregos brincando una cerca, están recordando todos los errores que han cometido durante toda su vida. Y no están tranquilos por el hubiera. Leí en el libro de Rav Chaim Kanievsky, donde dice que el Hazonish, que era su tío, Rabbi Abraham Yeshaya Karelis, nunca se enojaba a menos que le hablaran de un tema. Había un tema que ponía al jajam de mal humor. ¿Cuál era ese tema? Cuando llegaban con él y le decían, jajam, pasó esto y pasó esto, y si hubiéramos hecho las cosas diferentes, se hubiera podido evitar. En ese momento, el jajam se molestaba y les decía, se los voy a decir en hebreo y en español, ¿lama lo azú? ¿Ustedes se preguntan por qué no hicieron diferente? Ki Hashem sibev shelo yasu. Porque Dios quería que hicieran las cosas de esa manera. En ombrim lama lo azú. No hay eso de por qué no hicimos. Así quiso Dios y vive tranquilo con ello. Deja de estarte preguntando por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Así quiso Dios. Se acabó la conversación. Dijo Rav Chaim que en una ocasión entraron con él unas personas, más bien dice, él fue a visitar a unas personas que estaban de luto. Y el padre de familia habló con el jajam y le dijo, jajam, le voy a contar algo. La hija de esta persona había fallecido varios años atrás porque no le dieron la medicina indicada en el momento adecuado. Y ahora, ¿por qué estaban de duelo? Porque había muerto la esposa, porque no le dieron la medicina adecuada en el momento adecuado. ¿Hay remordimientos o no hay remordimientos? Tremendos, remordimientos tremendos. Si le hubieran dado la medicina a la hija, estaría viva. Y si le hubieran dado la medicina a la esposa, estaría viva. Entonces el padre de familia no podía cargar con esto. Estaba vuelto loco. Le dijo Rav Chaim Kanievsky, ya está decretado sobre todo ser humano. Vean esto para que se vuelvan locos. ¿Cuántos pasos va a dar en su vida? ¿Cuántas palabras va a sacar de su boca? ¿Y cuántos días va a vivir? No hay que pensar, si hubiera hecho diferente, hubiera. ¿Qué hacen con esto los corredores? No sé. Pero así dice Rav Chaim Kanievsky. Ya está todo decretado. No puede uno estarse preguntando por el pasado y que eso te quite la tranquilidad en el presente y te amargue también en el futuro. Dice el pasuk, Lev Nishbar
Benidke Elohim lo tivze. Un corazón roto, un espíritu quebrantado, Dios nunca lo rechaza. Entonces ahí aprenden que si uno está dolido y reza, Dios lo escucha. Pero dicen los jajamim, no te confundas. Un corazón roto no se refiere a tener una depresión. Dios no quiere eso de ti. ¿Cómo sabe uno si está teniendo un sentimiento positivo de arrepentimiento o uno negativo que ya roza con la depresión negativa? ¿Sí me expliqué la pregunta o no? Uno de los 3 pasos de la Teshuvá, ¿cuál es? Arrepentimiento. Entonces uno puede llegar a confundirse con la depresión. Estoy tan arrepentido y por eso estoy triste por lo que hice. Y estoy amargado y roto. Eso ya está mal. ¿Cuál es el arrepentimiento positivo y cuál es el sentimiento de tristeza negativo? Nos dicen la clave. Si estás arrepentido de manera positiva y sana, tu próximo paso es salir adelante, reparar, crear estrategias para vivir bien y poder estar tranquilo. Es el arrepentimiento sano y positivo. Pero si ya no tienes ganas de pararte al otro día, ya no tienes ganas de hacer nada, porque te duele lo que hiciste en el pasado, eso ya no es arrepentimiento positivo. ¿Qué es? Es depresión, es tristeza y eso está totalmente vetado por la Torá. Los jajamim hasídicos dicen que la tristeza es Avi Avot Atum'at. Es el padre de los padres de todo tipo de impurezas y pecados. La tristeza te jala a lo más bajo, donde ya no te importa nada, donde ya no tienes motivación y tampoco tienes nada que perder. Y eso está prohibido. ¿Arrepentimiento sano? Sí. Dice el Ben Ish Chai, si llegaste a cometer pecados, no te deprimas. Sufre tantito, arrepentimiento. Toma medidas, haz teshuvá, Dios perdona y sigue adelante. Eso es tener autocontrol, tener paz. Lo que pasó, Mina Shamayim, yo sigo adelante, busco recuperar mi vida. ¿Por qué voy a tirar todo por la borda? Último dato importante. Dice Rabbi Tzadok a Cohen Milublin: todo Yehudí del mundo tiene que creer en Akadosh Baruj Hu, tiene que creer en Dios. Y todo Yehudí del mundo tiene que creer en sí mismo. Tenemos que creer en Dios y creer en nosotros. Creer que Dios está contigo, que te acompaña, que te cuida, que sabe lo que hace en tu vida, no estás solo. Y si ves que los componentes no se están dando, ¿cuál es la realidad? Que Dios sabe lo que hace. Estate tranquilo porque hay alguien que te está llevando por ese camino. Y hoy no lo ves, y hoy no lo entiendes. Pero todo, absolutamente todo, como dijo el gran Rabí Akiva, Kol de Avid, Rahamaná, Letab Avid. Todo lo que hace Dios es para bien. Y como decía su jajam, Nahumish Gamzu, Gamzu Letová. También esto es para bien. Este es un trabajo de 24 horas, 7 días a la semana. Alguien va a hacer algo que no te va a gustar. Algo va a pasar que no estaba en tus planes. ¿Cómo vas a reaccionar? Tienes que tener serenidad, tranquilidad y paz interna. Bezrat Hashem, buenas noches. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות,
שנאמר, אדוני חפן למען צדקו, יגדיל תורה ויגביר. יתגדל ויתגדל